Bueno, ya algunos lo están viendo, ¿no? Allí detrás mío. Un dibujo animado que recrea al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, causó fuertes críticas en su país. En el dibujo Maduro es un superhéroe llamado Super Bigote. Ahí lo ven. Está encargado de luchar contra los enemigos del pueblo venezolano y que tienen los rostros de los opositores reales. Hoy los capítulos del dibujo son transmitidos por el canal estatal del país. Y para hablar más sobre este tema vamos a recibir ahora a Claudio Fantini. ¿Cómo andás, Super Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. ¿Qué podemos decir de Super Bigote? ¿Hay que reírse o preocuparse de este dibujo animado? Yo creo que es sumamente preocupante, muy preocupante, porque no solo diviniza de algún modo, convirtiendo en superhéroe, y de este modo manipulando la mente de los niños, porque los dibujos animados van sobre todo a los niños, Exacto. al presidente Nicolás Maduro, sino que además demoniza a los opositores. En los capítulos han aparecido como villanos, como sujetos despreciables al servicio de un malévolo presidente norteamericano, villanos con rostros de opositores de carne y hueso, ¿no? Julio Borges, Henry Ramos Ayub y otros dirigentes que existen, que son reales y que son demonizados, o sea, puestos como blanco de odio, de aborrecimiento por parte de los venezolanos. Y estas son estrategias, en definitiva, de propaganda típica de los regímenes autoritarios con culto personalista. La historia del siglo XX está plagada de ese tipo de propaganda. En algunos casos se trata de deformación de realidades, de hechos que existieron. Por caso, la propaganda oficialista había recreado un hecho, un acontecimiento real, convirtiendo en un héroe a Saddam Hussein, ¿no? Que fue su participación en el atentado en 1959 contra el general Abdul Karim Qasim. En ese atentado había sobrevivido Saddam Hussein, había quedado baleado y chorreando sangre a borbotones, se escabulló por las calles de Bagdad, luego atravesó el desierto en una carnicería que en ese momento estaba cerrada, y sobre la mesada con el cuchillo del carnicero él mismo se extrajo las balas, y así siguió atravesando el desierto hasta ponerse a salvo del lado sirio de la frontera. Esto era una deformación de la realidad para construir un mito. En otros muchos casos los mitos son fantasía pura, incluso fantasía delirante. Está el caso de Saparmurat Niyazov, aquel líder de Turkmenistán que llegó al poder en el 85, cuando todavía era una república soviética, y gobernó hasta que terminó muriendo en el 2006 o 2005, si mal no recuerdo, creo que en el 2006, y Saparmurat Niyazov se había proclamado a sí mismo el Turkmenbashi, o sea, el padre de los turmenos, y los textos escolares decían que él había creado a la nación turkmena, y cosas delirantes por el estilo que justificaban sus estatuas doradas y gigantescas en Ashgabat, la capital, y en otras ciudades de ese país centroasiático. Está el caso de Kim Il-sung, para ver la gravedad de este tema, el creador del régimen norcoreano, que había impuesto desde la educación primaria, en los textos de lectura obligatoria, la creencia de que él tenía poderes sobrenaturales, por ejemplo, multiplicarse y estar en muchos sitios al mismo tiempo. Bueno, esto mismo está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, pero curiosamente no moldeándolo en la cultura ancestral del lugar, como los casos que he citado, sino en un formato de cómic, o sea, en un formato literario norteamericano, ¿no? Y eso creo yo que es Super Bigote. En el fondo, lo mismo,
una creación de aparato de propaganda para Claro. manipular las mentes y hacer culto personalista. Bueno, pero ¿no nos debería de sorprender este tipo de propaganda que hace el gobierno de Maduro, o sí? No, yo creo que no, Nicolás, porque había antecedentes muy claros, ¿no? Ese relato que hace Maduro, un relato desopilante en el cual cuenta, hablando en serio, porque no es que estaba contando una fantasía que tuvo, Claro. sino una vivencia supuestamente real en la que se le aparece Chávez convertido en un pajarito. Yo creo que es un antecedente de un delirio megalómano de quien quiere postularse ante su pueblo como un elegido, ¿no? Primero elegido por el espectro del comandante de la revolución bolivariana y ahora el elegido por sus supuestos dotes superpoderosos para proteger a la nación. Por eso yo creo que el hecho tiene antecedentes y no debe sorprender. En todo caso, lo que sorprende es que haya sido moldeado en un formato que no tiene que ver con la mitología ancestral del lugar, como lo que trabajaba la propaganda en el régimen de Kim Il-sung y luego lo continuó haciendo en el régimen de su hijo Kim Jong-il y hasta la actualidad, o como trabajaba la propaganda y su culto personalista Saparmurat Atayević Niyazov, que es uno de los más típicos exponentes del despotismo centroasiático. En este caso toma un género que nace en el siglo XV, porque prácticamente el cómic, la historieta, nace en Europa con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, pero que va a tener su versión norteamericana desde principios del siglo XX con los diarios de Hearst, de William Hearst y de Joseph Pulitzer, ¿no? Y de ahí van a aparecer grandes creadores como Bob Kane, por ejemplo, el autor de Batman, sí. Y van a hacer ese formato del superhéroe. Esto es típicamente norteamericano, no venezolano. Exacto. Esa es la particularidad en este caso, y lo más preocupante, además del culto personalista, que de por sí es preocupante y despreciable, pero lo más preocupante es convertir a los opositores reales en blanco del aborrecimiento de los niños ya, porque repito, el dibujo animado es un instrumento de manipulación de la mente infantil cuando se usa como propaganda, y los hace blanco del aborrecimiento y del odio, porque acá no es solo que el superhéroe tiene la cara de Maduro, los villanos tienen la cara de los opositores de carne y hueso, o sea, de personas reales que existen hoy y que viven y actúan en Venezuela y que pueden llegar a ser blanco de ese odio que se está creando o que se intenta crear a través de un dibujito animado, que de inocente o de inofensivo no tiene nada. Acá hay que saber ver que por detrás de lo burdo está lo perverso, Nicolás. Gracias, Claudio, por ahora. Abrazo grande. Igual para vos. Nos vamos a ir otra vez a la Corte Electoral ahora con Lucía Betancur. Lucía, ¿cuáles son las novedades allí? Tú para allá.